El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Padre amado, muy buenos días. Aquí estamos una vez más delante de ti para honrar y para glorificar tu nombre, para expresarte, mi amado, lo agradecidos que estamos contigo, para darte gracias por tu bondad, para dar gracias por la misericordia que has tenido con nosotros, que es la que nos tiene aquí. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, quién sabe dónde estarían nuestras vidas. Pero eres tan especial con nosotros y nos amas tanto que aun cuando nos equivocamos en muchas ocasiones, no nos dejaste solos, no nos abandonaste, por el contrario, ideaste la forma de volver a reconciliarnos contigo. Estábamos separados de ti por causa de la desobediencia, pero te despojaste de tu único Hijo, Jesucristo, y lo enviaste a este mundo, para que al morir en la cruz del Calvario, nuestros pecados, nuestras faltas que nos alejaban y nos separaban de ti, fueran quitadas, nuestros pecados perdonados, y así hubiésemos podido ser reconciliados contigo. ¿Cómo no amarte, mi Señor, si somos el resultado de tu gracia y de tu amor derramado todos los días sobre nosotros? Te amamos. Valoramos infinitamente el que coloques en nuestro corazón el querer como el hacer para estar aquí, en este lugar, recibiendo la instrucción tuya a través de tu santa y bendita palabra. Ayúdanos, amado Dios, a que nuestros corazones estén preparados para recibir tu santa palabra. Todo lo que existe fue creado por tu palabra, y dijo Dios, y todo lo que tú necesitas volver a crear en nosotros es también a través de tu palabra. Ayúdanos a ser sensibles a esta verdad espiritual y a poder comprender que lo realmente importante es tu palabra para nuestras vidas. Al principio era el Verbo, la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Ayúdanos a entender esta verdad y a que tu palabra, amado, siempre pueda hallar cabida en nuestros corazones. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
Aquí hay una gran familia que se levanta cada mañana deseosos de oír tu voz. Así que hoy abrimos nuestro corazón de par en par para que tu voz pueda penetrar a lo profundo de nuestro corazón, para que tu palabra pueda penetrar a nuestra vida y pueda producir ese fruto al 100%. Estamos agradecidos contigo. Gracias por cada enseñanza, porque en tu palabra encontramos el fundamento de nuestra fe. A medida que tú nos permites profundizar más en ella, aprendemos a conocerte, y al conocerte, confiamos, porque uno no puede confiar en alguien que no conoce. Gracias por revelarte a nuestra vida como ese Dios de amor, como ese Dios de misericordia, como ese Dios de perdón, como ese Dios de las nuevas oportunidades. Eres bienvenido a este tabernáculo, a esta casa, a este altar. Quédate en este lugar y nunca te vayas. Nosotros te amamos con todo el corazón, Padre, y estamos felices de que cada mañana nos levantes con esa ternura que lo haces y nos reúnas en este lugar para escuchar tu voz y escuchar tu consejo. Queremos, Dios amado, que nuestras lámparas estén ardiendo siempre de pasión por ti. Por eso hemos venido por más aceite. La unción de ayer, la revelación de ayer fue maravillosa, pero hoy necesitamos más. Necesitamos más. Necesitamos más. Queremos ser saciados de ti en este día. Que tu gloria descienda sobre este altar que se ha edificado a tu nombre, amado. Y que así como cuando Salomón edificó aquella casa, aquel altar, aquel templo, y la gloria llenó todo ese lugar, que la gloria tuya llene todo este lugar, amado. Nuestras vidas te pertenecen a ti. Que todo lo que hagamos sea para gloria de tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Pido al Todopoderoso que hayan amanecido bien, a pesar de los inconvenientes que a veces tenemos que presentar o que tenemos que enfrentar en la vida. Que nada de eso nos robe la paz, que nada de eso nos robe el gozo. Alguna vez leí en la palabra que dice que el reino de los cielos, porque el Señor Jesús nos enseña a orar diciendo, ustedes cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Un modelo de oración. Dice, venga tu reino, ¿verdad? Reino es gobierno, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, es gobierno. Pero veía en el libro de Romanos que dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. De manera que cuando usted tiene paz, cuando usted tiene gozo, es una evidencia de que ha entrado al reino de Dios. Si no hay paz, si no hay gozo, necesitamos entonces revisar qué está pasando, porque el reino de Dios es paz, es gozo. ¿Qué te está robando la paz? ¿Qué te está angustiando? Ayer hablaba con una persona que estaba en algún país de Centroamérica y me decía, yo le pido por favor, pastor, que usted ore por mi hijo. Él está en otra nación, pero yo presiento que algo malo le va a pasar. Yo presiento que algo malo le está pasando. Y me tocó decirle, mira, mujer, Job era un hombre recto, era un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y todos los días hacía oraciones a Dios por sus hijos que se la pasaban en malos pasos. Y decía Job, por si algo han pecado contra Dios. Y todos los días Job oraba. Lo bueno era que oraba, y uno dice, pero es que él oraba. Pero no es lo que oras, sino la actitud con que oras. Job oraba con temor, por eso dijo, el temor que presentí me ha sobrevenido. Y nosotros podemos orar con temor, es decir, presintiendo mientras oramos que algo malo va a pasar. Eso hace el temor. El temor hace que tú presientas lo peor. Y muchas veces nos levantamos, venimos a la presencia, oramos a Dios y estamos presintiendo que algo malo nos va a pasar.
Si te llama alguien a la hora que no es, ay, esa llamada porque ahora será que algo malo pasó. Siempre estamos como predispuestos a que cosas malas nos pasen. Porque yo les voy a invitar en este día a que hagamos un ejercicio. ¿Qué tal si todos nos predisponemos para que cosas buenas nos pasen? En vez de estar presintiendo que lo malo nos va a pasar, el Señor nos invita en este día a que dispongamos nuestro corazón para que las cosas buenas vengan a nuestra vida. El Señor guarda a nuestros hijos, la provisión vendrá, el problema se solucionará, la tormenta cesará. Vamos a presentir que algo bueno va a pasar, y eso se llama fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Fe es la capacidad de confiar, pero no puedes tener fe y tener miedo. No puedes decir que tienes fe y estar intranquilo, preocupado, angustiado. Si tienes fe verdaderamente, entonces es porque confías. Y si confías, no debes estar angustiado. ¿Por qué te preocupas? Tu Dios es grande y poderoso y te va a ayudar. Entonces, el reino de los cielos es paz y gozo. Yo quiero paz. Yo quiero gozo, aún en medio de las dificultades. Y bueno, pedimos al Todopoderoso que nos bendiga con su palabra hoy y que nosotros podamos tener una actitud dispuesta ante su palabra. Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hoy nos disponemos para recibir tu palabra, amado. Habla, que tu pueblo escucha. Declaro: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Gracias, Señor. Amén. Hoy el tema que vamos a estar compartiendo, mis amados, lo hemos titulado Pasos para un genuino arrepentimiento, parte 4. Partes para un genuino arrepentimiento, parte 4. ¿Eso qué quiere decir? Que ya van 3 partes. Si se las ha perdido por alguna razón, ahí las puede encontrar en el canal de YouTube. Estamos en una serie. El libro de Nehemías, en el capítulo 9, en el verso 3, enseña. Nehemías 9:3. Dice la palabra del Señor: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, dice, la 4ª parte del día. Y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. El humilde arrepentimiento y confesión de pecado del pueblo de Israel hubieran sido una obra incompleta si no hubiera sido por la lectura de la palabra de Dios y la adoración. Ellos leyeron las Sagradas Escrituras, dice, la 4ª parte del día. El día tiene ¿cuánto? 24 horas, ¿verdad? Estamos hablando de aproximadamente unas 6 horas. 6 horas leyendo la Biblia. Y me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó la palabra de Dios durante 6 horas? ¿Cuándo fue? Es más, ¿dónde está su Biblia? ¿Usted usa su Biblia? Porque algunas Biblias sencillamente se han convertido en un objeto decorativo en muchas casas. Entonces se compra un atril y pone la Biblia abierta en el Salmo 91 o el Salmo 23. Pero jamás les interesa qué es lo que ahí dice. Cuando mi vida tocó fondo, ¿sabe dónde encontré la Biblia? Que fue la que a la postre terminó ayudándome. La Biblia que teníamos en casa estaba en una caja de cartón metida en el cuarto de los
donde uno guarda las cosas que no usa con frecuencia. Y cuando abrí esa Biblia, que nunca usaba, la tenía, encontré una dedicatoria que decía: acuérdate de tu Creador en los tiempos de tu juventud, antes que vengan los días demasiado malos y digas no tengo en ellos contentamiento. Y en ese instante de mi vida habían llegado los días demasiado malos, pero yo no me había acordado de Jehová. Yo no me había acordado de Dios. Yo había tenido en poco su palabra, por eso la palabra estaba metida en el cuarto de los chécheres, como decimos en algunas regiones de Colombia. No me interesa. 6 horas leyendo la Biblia. Cuando uno lee 6 horas algo es porque eso que está leyendo es supremamente interesante y uno lo considera valioso. ¿Ven a comer? No, estoy leyendo, espérate. Llevo apenas 4 horas. Repito, ¿cuándo fue la última vez que estudiaste la palabra durante 6 horas seguidas? Muchos máximo han leído un capítulo por día, si es que antes no se los coge el sueño, porque para algunos la Biblia es un somnífero, es decir, empiezan a leer y se quedan dormidos. Qué fácil es decir, amo a Dios. Y estoy seguro que si yo le pregunto a usted que si ama a Dios, usted me va a decir, es que yo amo a Dios. Pero ¿demostramos realmente que lo amamos? ¿Cómo se puede demostrar a Dios que le amamos? No, yo le demuestro a Dios que le amo porque voy el domingo a la iglesia, porque yo diezmo, porque yo predico la palabra. ¿Cómo se demuestra que yo amo a Dios? No porque lo dicen mis labios. Preguntémosle al Señor, ¿cómo podemos demostrar nosotros que amamos a Dios verdaderamente? Eso es lo que dice Jesús. Juan capítulo 14, verso 23 al 24. Escuche esto. Juan capítulo 14, verso 23 al 24. Dice, esté atento a esta enseñanza, por favor, porque aquí está la respuesta de lo que le ha estado pidiendo a Dios. Juan 14, 25, 24. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Verso 24. El que no me ama, ¿cómo se conoce una persona que no ama a Dios? El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El verdadero amor a Dios se demuestra amando, guardando y obedeciendo su palabra y poniéndola en práctica, sus mandamientos y principios. ¿Quieres conocer a una persona que ama a Dios? Si quieres ver a una persona que ama a Dios, entonces verás a una persona apasionada por las Sagradas Escrituras. Porque lo único que habla de Dios es su palabra. Yo no puedo decir que amo a Dios si yo no conozco a Dios. Porque el único lugar donde puedo conocerle es en su palabra. Cuando tú amas a alguien, quieres saber de ese alguien. Quieres estar con ese alguien. Quieres conocer más de ese alguien. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3, dice, Primera de Juan 5, 3, dice la palabra, pues este es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ese es el amor a Dios. No, es que yo amo a Dios con todo mi corazón. ¿Guarda sus mandamientos, entonces no lo amas? Muchos podemos decir que amamos a Dios, pero si no estudiamos, meditamos y ponemos en práctica su palabra, entonces el amor que decimos tener por Dios es falso. Es falso, es una mentira. Lucas capítulo 6, verso 46 enseña. Lucas 6, 46 dice la palabra de Dios: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La palabra Señor, cuando uno dice Señor, esa palabra describe una posición de autoridad e implica obediencia y servicio cuando uno dice Señor. ¿Qué diría su jefe si usted le llama jefe, jefe, pero no oye sus instrucciones y servicio? ¿Qué diría su jefe si usted le llama jefe, jefe, pero usted no oye sus instrucciones de trabajo? Es absurda esa situación. Pues bien, lo mismo pasa con Dios. De nada sirve tener un Dios al que no le obedecemos o al que no le hacemos caso. ¿De qué te sirve tener un Dios que tú no tienes en cuenta para nada? ¿De qué te sirve decir que Jehová es tu pastor si tú no te comportas como una oveja y le obedeces? Es fácil llenarse la boca diciendo, es que mi Dios. ¿Cuál Dios? Mi Señor. Para que Él sea tu Señor, tú tienes que ponerte en una posición, la de siervo. ¿Estás sirviendo? Por supuesto, es correcto llamarle Señor al Señor. Juan capítulo 13, verso 13 dice, Juan 13, 13 dice la palabra: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Está claro, es correcto decirle a Él Señor, Señor. No nos estamos equivocando con esto. No estamos exagerando al llamar a Jesús Señor. Pero debemos aceptar lo que este nombre implica, Señor. Lo que este nombre demanda, Señor. El señorío de Cristo demanda de nuestra parte dedicación, disposición para Él. El señorío de Cristo demanda de nosotros separación del mundo. El señorío de Cristo demanda sacrificio personal de nuestro tiempo, energía y hasta dinero. Cuando el Señor es el que señorea sobre nuestras vidas, demanda de nosotros un envolvimiento personal en la obra evangelística. Cuando Él es el que señorea sobre nuestras vidas, entonces estaremos dispuestos a servirle, a obedecerle. Estas exigencias del señorío de Cristo incomodan y desagradan el oído de quienes creen que es sacrificio suficiente solo asistir a la iglesia el domingo. Jesús es soberano, el gobernador, el maestro y guía de nuestra vida. El que no acepta lo que la palabra le demanda no debe decir, Señor, Señor. ¿Para qué me dices Señor si no haces lo que yo te estoy diciendo? No me digas eso. Yo no soy tu Señor. Tal vez tú crees que yo soy tu servidor. Por eso te acercas solo a pedir. El hijo pródigo, cuando regresa a la casa del padre en arrepentimiento,
Él no viene a pedir herencia. Él viene a servir. Porque él ahora entendía que su padre era su Señor. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Yo vengo a tu presencia no a pedirte cosas. Vengo a servirte. ¿Qué necesitas que yo haga? ¿A quién enviaré? Envíame a mí. ¿En qué te puedo servir? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo me llamas Señor, Señor? ¿Y no hacéis lo que yo te digo? Jesús es Señor. Filipenses capítulo 2, versos 9 y 11. Filipenses 2, 9 y 11 dice la palabra. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Se doble. Esto es en señal de reverencia. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Recientemente acabó de fallecer la reina, creo que se llama Isabel II, ¿verdad? Y el protocolo dice que frente a la reina tú tienes que inclinar la cabeza, tratar con respeto. La reina. Pues nuestro Dios es mucho más grande que ella. El problema es que por no entender esto muchas veces llegamos a la presencia de Dios hasta con irreverencia, como si se tratara del Señor de la tienda de la esquina. Jesús, no hay otro nombre más grande que el nombre de Jesús. Ante su nombre se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Sí, se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y por qué no tus rodillas? ¿Qué está pasando? ¿Jesús es el Señor de tu vida? Nuestra responsabilidad es reconocer esta verdad y someternos a su mandato, a su señorío, a su palabra, a sus mandamientos, a sus órdenes. De lo contrario, estaremos en abierta rebelión. Sí, si nosotros no nos sometemos al señorío de Dios, si nosotros no obedecemos lo que el rey de ese reino manda, estamos en abierta rebelión contra Dios. Muchas personas dan énfasis a la oración. No es que yo hago oración. El problema es que solamente ellos hablan. Eso es la oración. Ellos hablan a Dios. Padre, gracias te doy por este día. Señor, gracias por los alimentos. Ellos hablan. Las oraciones es la oportunidad cuando tú te expresas. Ellos hablan. Pero la oración no es hablar con Dios. La oración es comunicarse con Él. Y para que haya una comunicación, por supuesto que uno habla, pero a quien le estamos hablando también nos debe hablar a nosotros. De lo contrario, nunca hubo comunicación. Hubo un monólogo, alguien que simplemente habla y habla. Y por eso muchas oraciones se tornan aburridas, porque la gente ya no sabe qué más decir. Entonces, la oración es lo que tú hablas a Dios. Y la lectura de la palabra es lo que Dios te habla a ti. Ahí es donde se produce la real comunión o comunicación con Dios. Y muchos, repito, le dan énfasis a la oración. No es que yo oro a Dios. Yo hablo con Dios, pero Dios te habla a ti. Dios escucha tus oraciones y te responde lo que tú le dices. ¿Sales de la presencia de Dios con una palabra? Esto que estamos haciendo acá es un tiempo de comunión. Nadie puede decir que al final del programa sale sin una enseñanza, sale sin una palabra de parte de Dios. Repito, la oración donde tú hablas y no sales sin una palabra de parte de Dios, hey, Dios nunca te habló. Dios nunca te dijo nada. Los que no escuchan a Dios
o a su palabra, no serán escuchados por Dios, tampoco. Lamentablemente muchos religiosos no dan a la obediencia el mismo énfasis que dan a la oración. Las personas religiosas solo le dan énfasis al tema de los milagros. Ellos quieren ver a Dios haciendo milagros. Muéstranos señales, a ver, y te creemos. Ellos le dan énfasis a los rituales religiosos de la iglesia. Por supuesto que se deben hacer. Santa Cena, que la alabanza, que las danzas. Para ellos eso es lo importante. Pero Jesús da suma importancia a la obediencia de su palabra. Usted se puede comer todas las santas cenas que quiera, pero si no obedece lo que Dios dice, está perdiendo el tiempo. Mateo 7:21 dice la Biblia, Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Wow, esto es bien tremendo. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán los que hacen la voluntad de Dios. Ahora, yo no puedo hacer la voluntad de Dios si no conozco cuál es su voluntad. Al escuchar este texto, lo primero que debe surgir en nuestro corazón es, hey, entonces, si los que entran al cielo son los que hacen la voluntad de Dios, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Dónde la puedo hallar? En su santa y bendita palabra. El único lugar donde podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas es en su santa y bendita palabra. Cuando en la oración del Padre Nuestro, en el modelo de oración que Jesús nos enseñó, dice, hágase tu voluntad. Usted está orando, Padre Nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad. Mire la trascendencia, la importancia y lo delicado de las palabras que usted está diciendo. Padre, hágase tu voluntad. Otros, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Y a veces no queremos ni perdonar. Hágase tu voluntad. Cuando usted dice hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, usted lo que está diciendo a Dios es, Señor, yo renuncio a hacer lo que quiero para hacer lo que tú quieres. Eso es lo que usted está diciendo cuando dice hágase tu voluntad. Pero repito, ¿cómo saber lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? Si no sé lo que está escrito en la palabra de Dios. Si no tengo un contacto con la palabra. Dijimos al comienzo, el pueblo de Israel estuvo 6 horas. Y antes habíamos visto que estuvieron todo el día escuchando. Hay gente que le parece que 1 hora de programa es demasiado. Ya ojalá se acabe esto rápido para irme. No, yo necesito más y más. Gran parte de los religiosos no le dan a la obediencia la misma importancia que Jesús le da. Más bien buscan el camino ancho en la religión, doctrinas que agradan a los hombres. Hay gente que quiere que uno les predique lo que ellos quieren oír. No, es lo que la palabra dice, no lo que a usted le gusta. Buscan su propia conveniencia. La prueba principal del amor es la obediencia. No es otra cosa. Es la obediencia. Por supuesto que necesitamos orar, por supuesto que necesitamos ir a la iglesia, pero si no obedecemos, no estamos haciendo nada. Juan capítulo 14, verso 15 dice la palabra. Juan 14, 15. Esto lo dijo Jesús. Si me amáis, Señor, yo te amo. Bueno,
si me amas, entonces guarda mis mandamientos. Y ese guardar no es escóndelos, es ponlos por obra, practícalos. Juan 14, 21. Dice la palabra, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, o los pone por obra, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quieres que Dios te ame? ¿Quieres que Dios se manifieste en tu vida? Entonces, guarda sus mandamientos. Como nuestro Señor no es un dictador severo que gobierna con un látigo exigiendo sumisión a sus siervos, sino que nos trata como amigos, como hermanos, como Señor con autoridad absoluta nos da a nosotros la libertad de someternos o rebelarnos a su autoridad. Él nos ha dejado instrucciones escritas advirtiéndonos que los resultados, tanto para los rebeldes como para los obedientes, van a venir. Reconociendo el amor de Dios y el señorío de Cristo, nuestro deseo es someternos a servir aceptablemente a nuestro Señor. Mire que dice Santiago capítulo 4, verso 7. Dice la palabra, Santiago 4, 7, dice, someteos, número 1, pues a Dios, número 2, resistid al diablo, y número 3, y huirá de vosotros. Note que ahí hay un orden de las cosas. El diablo no huirá de nosotros si primero no nos sometemos a Dios y a su voluntad y a su palabra. Tú puedes reprender al diablo, hacer oraciones, echar demonios, pero el diablo no huye a quien se sabe la Biblia, huye de quien obedece la Biblia. El diablo sabe quién tiene autoridad, porque vive conforme a la palabra. Someteos a Dios. ¿Quieres tener autoridad? Sométete a Dios. ¿Cómo me someto a Dios? Obedeciendo lo que Él dice, haciéndole caso. Cada siervo es responsable de entender la voluntad del Señor correctamente. Efesios capítulo 5, verso 17. Efesios 5, 17 dice la palabra: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No sean insensatos. Conozcan la voluntad de Dios, y para eso es necesario usar la Biblia. Alguien dijo, la Biblia es como un paracaídas. Si tú no la abres, te puedes matar. Sí, si vas en el avión y te tiras y no abres el paracaídas, te puedes matar. Así pasa. Si tú tienes una Biblia en tu casa y nunca la abres, te puedes matar, porque este es el paracaídas que te puede salvar. Hay personas que tienen un entendimiento correcto de la voluntad de Dios. Ellos saben que la Biblia lo dice. Saben lo que la Biblia les demanda, lo que tienen que hacer y que no tienen que hacer. Pero, aunque lo saben, no están comprometidos con esa verdad. Por ejemplo, saben, entre muchas cosas, que la obra de Dios se tiene que bendecir para que pueda surgir. Ellos lo saben, pero nunca lo hacen. No lo hacen. Ellos saben que tienen que dejar el pecado, pero nunca lo dejan. Nunca. Saben lo que el Señor quiere que hagan, pero no están dispuestos a hacer los sacrificios para cumplir la voluntad de Dios. Saben que la Biblia dice que yo tengo que perdonar, pero ellos no perdonan, se quieren vengar. Están llenos de resentimiento en su corazón. Saben que tienen que leer la Biblia, pero no la leen. Fallan en dar un servicio aceptable al Señor. Conocen, pero no hacen. Predican, pero no aplican. Fue a este tipo de personas a quienes Jesús les dijo en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 21. Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23, dice la Biblia:
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Ellos, aunque decían Señor, no reconocieron a Dios como su Señor. Ellos eran los propios señores de sus propias vidas. Cuando se dedica a un conocimiento correcto de la voluntad de Dios y se une a un compromiso genuino de servir, el resultado será obediencia aceptable. Pero no podemos obedecer algo que no sabemos qué es. Por eso lo primero que debemos hacer es conocer qué es lo que Dios demanda de nosotros, y eso solo lo podemos encontrar en su palabra. Cuando Israel escuchó durante 6 horas al escriba Esdras, ellos fueron confrontados con esa palabra. ¿Por qué? Porque ellos, al escuchar esa palabra, se dieron cuenta que lo que estaba escrito en las Sagradas Escrituras era lo que Dios estaba demandando de ellos, y ellos no lo estaban haciendo. La palabra de Dios no nos muestra nuestro pecado solo para que lo confesemos humildemente, porque algunos no van a la palabra porque les da temor ser confrontados con su pecado y prefieren dejar la palabra de Dios cerrada para que la Biblia no los confronte. Es más, pareciera que van a la palabra solo por aquellas cosas que les agradan y les convienen, entonces sacan las bendiciones. Esto me gusta, esto no me gusta, no. En aquello que no nos gusta es donde está la más grande bendición, porque ahí es donde Dios nos está demandando cambiar algo. Entonces es importante, mis amados, que la palabra de Dios, entendamos que la palabra de Dios no nos muestra nuestro pecado solo para que lo confesemos humildemente, sino para que podamos andar en lo que es correcto delante de Él. Y lo que es correcto delante de Él solo lo podemos encontrar en su palabra. ¿Cómo usted sabe que lo que está haciendo es correcto como padre? Porque uno puede decir, yo soy un papá perfecto, yo soy una mamá perfecta, pero cuando usted compara su estilo de vida con lo que la palabra de Dios demanda, de seguro se va a dar cuenta que hay muchas cosas que necesitamos cambiar. El problema es que nos vemos en nuestros propios espejos y no en el espejo de la palabra. El arrepentimiento genuino nos debe llevar a depender, ya no de la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, sino de lo que la palabra de Dios dice, ya que a través de ella Él nos guía, Él nos orienta y nos revela su voluntad para cada uno de nosotros. La Biblia habla del caso de Jacob. Su nombre, Jacob, significa engañador o suplantador. Y le tocó huir durante mucho tiempo porque su hermano Esaú lo andaba buscando para matarlo. Y dice la Biblia que el día que fue a encontrarse con su hermano tuvo un tiempo con Dios, conocido como Peniel, y en aquel lugar él batalló con el ángel de Dios. Toda la noche y ya estaba amaneciendo y el ángel le decía, suéltame porque raya el alba, y él, Jacob, le dijo, yo no te suelto hasta que tú no me bendigas. Entonces, mira, no fue una oración de 5 segundos, fue una oración intensa, yo no te suelto, no te dejo hasta que tú no me bendigas. Y el ángel le cambió el nombre, Dios le cambió su naturaleza, ya dejó de llamarse Jacob, suplantador, y ahora el nombre que le fue colocado fue Israel, que significa príncipe con Dios. Su naturaleza fue cambiada. Pero encuentro algo especial que pasó con Jacob desde aquella experiencia con Dios. Jacob dice que fue tocado en su muslo y él tenía que sostenerse con un bastón para poder caminar de ahora en adelante. La Biblia habla de su vara y su cayado me infunden aliento. Moisés usó una vara para abrir el mar en el desierto, y esa vara es su palabra. Es su palabra. Ya Jacob no dependía de él. Ahora, como su naturaleza había sido cambiada, él dependía del bastón de la palabra. Él se sujetaba en el bastón. Él se soportaba en ese bastón.
Y lo mismo tiene que pasar con nosotros cuando venimos al Señor y nuestra naturaleza es cambiada. Lo mínimo que debe ocurrir es que nosotros ya no dependemos de lo que pensamos, de las opiniones del mundo, sino que nuestra vida debe depender de la palabra y debemos ser guiados por ellas y sostenidos en ella. Ella es nuestro bastón a partir de ese instante. La única manera de poder vivir conforme a la voluntad de Dios, sostenido en ese bastón, dependiendo, soportándome en él, es conociendo su voluntad. Y el único lugar donde podemos conocer la voluntad de Dios es en su palabra. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Muchas de las cosas que nosotros queremos no es necesariamente lo que Dios quiere para nosotros. Eso es descansar en su voluntad. Pero como lo conocemos en su palabra, podemos entender que la lectura de la palabra que hizo Esdras no fue una mera secuencia de palabras, sino que conllevó comentarios explicativos y aplicaciones a la situación presente. Cuando nos encontramos con Dios en su palabra, el Espíritu Santo nos lleva a la convicción sobre el pecado y la rebelión contra Él. Sin embargo, lo que el Señor busca no es que nos quedemos en la vergüenza y en el luto. El reconocimiento y el arrepentimiento nos tienen que llevar a un cambio, a acciones concretas, a depender de la palabra, de la voluntad de Dios. En lugar de permanecer en ese estado de tristeza, el pueblo de Israel, después de haber escuchado la palabra, decidió alejarse de sus malos caminos. Decidió reconocer y confesar sus pecados y comenzar a obedecer la ley de Dios o la palabra de Dios. Necesitamos enfrentarnos diariamente a nosotros mismos y a nuestro pecado, a la perfecta ley del Señor expresada en su palabra. Enfrentar nuestro pecado y reconocerlo ante Dios es el camino hacia la verdadera vida y transformación. La convicción que experimentamos cuando el Espíritu Santo se mueve en nuestros corazones a través de la bendita palabra de Dios para confrontarnos con nuestro pecado nunca debe paralizarnos con vergüenza o con remordimiento. Debe movernos a la acción y al arrepentimiento cuando recibimos su palabra. ¿Alguna vez ha tenido la tentación de convertir la convicción del espíritu en autocondena cuando te enfrentas a tu pecado? ¿Cómo puedes convertir esa convicción en confesión y arrepentimiento? ¿De qué maneras podemos asegurarnos de que nos estamos mirando diariamente en el espejo perfecto de la palabra de Dios? Confrontándonos con nuestro propio quebrantamiento y avanzando por el poder del Espíritu hacia una vida que honre más a Dios. Repito, si nosotros nos miramos en nuestros propios espejos, nos vamos a mirar que somos buenos padres, buenos hijos, buenos esposos. Somos buenos. Pero cuando tu vida la comparas con la palabra de Dios y con lo que Él demanda, te vas a llevar grandes sorpresas. Y si realmente estás sometiéndote al señorío de Dios y de su palabra, entonces esa palabra lo mínimo que va a producir en ti es arrepentimiento genuino y el anhelo de querer cambiar tu vida. De lo contrario, te pasas escuchando toda la vida mensajes, palabras, enseñanzas, predicaciones, pero tu vida nunca cambia. Ahora, surge una pregunta aquí. ¿Por qué es importante entonces someternos a la palabra? Miremos el libro de Segunda de Timoteo y hallemos allí la respuesta. Capítulo 3, verso 16 al 17. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Dice la Biblia: toda la Escritura, por eso necesitamos someternos a ella. Porque toda, no alguna parte, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo puedes alcanzar esa perfección? Solo a través de tu contacto en la palabra y de vivir conforme a ella.
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra la que nos perfecciona. Cuando nos miramos en ella y encontramos que hay cosas aquí que no están aquí, entonces necesitamos cambiarlas. Cuando el apóstol afirma que toda la Biblia fue inspirada, se está refiriendo al hecho de que Dios influenció divinamente a los autores humanos de las Escrituras, de tal manera que lo que ellos escribieron fue la misma palabra de Dios. Es la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Una oveja de Dios se caracteriza porque oye su voz. ¿Y cuál es su voz? La palabra. Jesús es la palabra. Juan 1:1 dice, al principio era el verbo, la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Pero, aunque la palabra se hizo carne, la palabra vino a este mundo, tuvo que ser llevado a la cruz, lo mataron. A Jesús. Su cuerpo fue crucificado en el madero. Ahora, si Él era el verbo o la palabra que se hizo carne, y fue crucificado en el madero su cuerpo, ¿a qué condición volvió Jesús? Volvió a la condición de ser verbo o de ser de nuevo palabra. La palabra que quedó condensada en su santa y bendita palabra. Él es la palabra. En el contexto de las Escrituras, la palabra inspiración significa sencillamente exhalada por Dios. La inspiración nos comunica el hecho de que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Acuérdense del centurión, yo no soy digno de que entres en mi casa, di la palabra. El problema es que la gente, muchas personas, no han comprendido el poder que hay en la palabra. La palabra es la voz de Dios. Nos sometemos a un Dios y nos deberíamos someter a la voz de ese Dios que es su palabra. ¿Qué es la Biblia? La Biblia para mí es sencillamente la voz que el enemigo no pudo acallar en la cruz del Calvario. Satanás pensó que asesinando a Jesús acallaría la voz, acallaría sus palabras. Pero al morir Jesús, sus palabras quedaron aún en medio de nosotros. Su espíritu de verdad, palabra de Dios. Y hace que la Biblia sea única entre todos los demás libros. Lo que produce la Biblia no lo produce otro libro. Y tal vez eres muy dado a leer muchos escritores y amén por eso, pero ninguno de ellos podrá producir en tu vida lo que la palabra de Dios puede producir. Ella te cambia, ella puede transformarte. Hay algunas personas que creen que solo partes de la Biblia son inspiradas por Dios, que solo los pensamientos o promesas de bendición son inspiradas por Dios. Entonces ellos sacan promesas de bendición, donde Dios les dice que cambie eso, que quite el pecado. Eso no les gusta, solo lo inspirado por Dios es las promesas bonitas. Sin embargo, estas opiniones sobre la inspiración se quedan cortas ante lo que la Biblia demuestra por sí misma. Algunos piensan que lo que fue inspirado por Dios es el Nuevo Testamento, el Antiguo no. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la inspiración verbal plenaria es una característica esencial de la palabra de Dios. El alcance de su inspiración puede verse claramente en el libro de 2 de Timoteo 3, 16 al 17. 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Mire el alcance de la palabra de Dios. Mire, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es bueno repetir esto una y otra vez porque es glorioso. Estos versículos nos dicen que Dios inspiró toda la Escritura y que es provechosa para nosotros. No solamente son inspiradas las partes de la Biblia que tratan de las doctrinas religiosas, sino cada una de sus partes, desde Génesis hasta Apocalipsis, puesto que están inspiradas por Dios. Las Escrituras tienen todo. Por lo tanto, la autoridad, cuando se trata del establecimiento de la doctrina, y son suficientes para enseñar al hombre cómo guardar una correcta relación con Dios. La vida del creyente necesita la Biblia
como su mapa y la obra del Espíritu Santo como su brújula para poder caminar con un rumbo correcto. La Biblia es la palabra inspirada de Dios. Por eso es confiable y debemos escudriñarla, debemos estudiarla, debemos meditarla, pero también pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a aplicarla en nuestra vida. Solo así no nos extraviaremos. La gente dice, yo necesito fe. ¿Dónde puedo hallarla? En la palabra. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. ¿Quieres fe? Aliméntate de la palabra. Una persona que ha perdido la fe es una persona que evidencia que ha dejado su contacto con la palabra, que ha olvidado la palabra, que no estudia la palabra. La palabra de Dios cambia la conducta del creyente. Es la norma para aprobar todo aquello que pretende ser verdad. La palabra es el escudo protector para las enseñanzas falsas y es nuestra fuente de sabiduría para saber cómo vivir. La palabra es la espada del Espíritu. Además, que es la única escritura que muestra cómo ser salvos. Juan capítulo 5, verso 39, enseña. Juan 5:39. Jesús dijo esto, y no es una sugerencia, es una orden. Escudriñad las Escrituras. Escudriña, no solo lee, escudriña. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. No dijo a mí, dijo a vosotros. ¿Por qué vosotros? Porque Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Hay alguien interesado en que usted no halle la vida eterna escondida en la palabra de Dios? Entonces por eso le va a poner todo tipo de trabas para que usted no se meta en la palabra, no escudriñe la palabra, no busque en la palabra. Por eso muchas veces se duerme. Por eso muchas veces la palabra que escucha no la recibe, porque Él no está interesado en que usted alcance la salvación y que usted no conozca a Dios, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted no conoce la Biblia, si usted no ama la palabra, pregunto, ¿cómo conoce a Dios? Si el único lugar donde se habla de Dios es en la Biblia. Dios nos quiere mostrar lo que es verdadero y equiparnos para vivir para Él. Por eso dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él, a través de su palabra, nos equipa para saber cómo llevar a cabo su obra en el mundo. Pero depende de nosotros de cuánto tiempo dedicamos en conocer su palabra. Si tan solo le restáramos tiempo a revisar las redes sociales, a mirar televisión al ocio, y se lo dedicáramos a la palabra de Dios, a instruirnos en ella, nuestras vidas jamás serían las mismas. El problema es que para la palabra casi no hay tiempo. Para muchos no les parece interesante. Todo lo que usted necesita saber del reino de los cielos, de lo que Dios demanda de usted y de mí, está en su palabra. Nuestro conocimiento de la palabra de Dios no será útil a menos que fortalezca nuestra fe, nos lleve a hacer el bien, nos muestre la ruta de la sana doctrina y de la justicia. Los discípulos de Jesús, después que Él fue crucificado en el madero, dice que van camino hacia Emaús, es decir, están dejando su propósito y van camino hacia una aldea que se llama Emaús. Y después de oír a Jesús, cambiaron de actitud y regresaron a Jerusalén. Lucas capítulo 24, verso 32 y 33. Lucas 24, 32 y 33. Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino
Y cuando nos abría las Escrituras, verso 33, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos. Cuando escuchaban las Escrituras, el corazón de ellos ardía. Tenemos un termómetro en nuestro corazón que mide cuánta importancia tiene la palabra de Dios para nosotros hoy día. ¿Se ha vuelto la palabra mero conocimiento? ¿O arde la palabra en nuestro corazón cuando la escuchamos? ¿Y nos mueve esta palabra a hacer lo correcto? A Israel, después de escuchar la palabra de labios del escriba Esdras, esa palabra los condujo a un arrepentimiento genuino, a un cambio en su estilo de vida, y eso tiene que hacer la palabra. De manera que no seamos solo oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de ella. Eso nos recuerda el libro de Santiago, capítulo 1, versos 22 al 24. Santiago 1, 22 al 24 dice: mas sed hacedores de la palabra, es decir, pónganla en práctica, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, si usted viene al programa cada mañana a oír la palabra solamente y no la pone por obra lo que oye, usted se está engañando a sí mismo. Verso 23. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Verso 24. Porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó qué tal era. Wow. Imagínense que se nos olvida a nosotros cómo somos porque ya no nos estamos mirando en el espejo. Y muchas veces venimos al espejo de la palabra y las palabras nos dicen: no temas, yo te ayudo. Pero salimos de la palabra, dejamos de mirar en el espejo y nos enfrentamos a un problema y se nos olvida lo que Dios nos había dicho. Él nos dijo que nos iba a ayudar, pero como se nos olvidó, otra vez entramos en la desesperación, entramos en la queja, en el temor, porque se nos olvida lo que leemos. Aquí leemos que Dios es nuestro Padre, luego nos sentimos que estamos solos, que nadie nos quiere, porque se nos olvida lo que leemos en la palabra. Como aquel que se olvida cómo era su rostro natural después de haber visto cómo era su rostro en un espejo, es el que oye la palabra y no la aplica. Muchos no actúan porque se les olvida lo que Dios durante la predicación les dijo que cambiaran o hicieran. Y uno olvida aquello que considera que no es importante. Ruego a Dios con todo mi corazón que la palabra de Dios sea el gozo de nuestro corazón siempre. Termino con esto. Si conforme a la voluntad de Dios quieres vivir, en las Sagradas Escrituras te debes instruir. Dedica tiempo a conocer lo que Dios demanda de ti. Padre amado, queremos agradecerte infinitamente por lo que hoy has ministrado a nuestro corazón. Cuánta riqueza, cuánta sabiduría hay en tu palabra. Y muchas veces, por no haber entendido, hemos menospreciado el consejo tuyo. Tú te has tomado más de 3 años que lleva este programa al aire para hablar a nuestro corazón todos los días, 365 días al año. Y si uno se preguntara, ¿qué ha pasado con todas esas enseñanzas? Todas esas enseñanzas de más de 3 años, todos los días que tú nos envías, ¿qué han hecho en nosotros? ¿Han cambiado nuestras vidas o seguimos siendo iguales? Si nada ha cambiado, no es porque el problema esté en la palabra, es porque el problema está en nuestro corazón.
Tú, amado Dios, prometiste que quitarías en este tiempo todo corazón de piedra y colocarías un corazón de carne. La piedra es demasiado rígida, demasiado dura. Y cuando un corazón es de piedra, aunque le predique el hombre más ungido del mundo, esa palabra nunca va a penetrar. Mas si el corazón es de carne, seremos sensibles a tu voz y la palabra nos va a conducir a un cambio en nuestra vida. Yo no sé cómo esté tu relación con Dios, tu comunión con Él. Creo que Dios no nos ha reunido aquí para justificar lo bueno que somos delante de su presencia. Como para decir, no, yo sí toda la palabra la obedezco, yo todo lo hago, yo soy perfecto. Eso es orgullo, porque algo siempre hay que aprender. Y si has sentido que tu corazón ha estado duro a la palabra que Dios ha estado hablando, entonces clama desde lo profundo de tu corazón y dile, Señor, yo te pido que tú me des un corazón de carne. Amado, tú prometiste que derramarías de tu espíritu sobre toda carne y que colocarías tu ley en nuestra mente y la escribirías en nuestro corazón. A Moisés, la ley se la colocaste en unas tablas, estaban esculpidas. ¿Y por qué esculpidas? Porque aquello que está esculpido difícilmente se puede borrar. Y creo que es lo que nos hace falta a nosotros, que con tu propio dedo tú escribas, amado Dios, tu palabra en nuestros corazones, para que no la olvidemos, para que simplemente no nos estemos llenando de conocimiento, sino para que podamos vivir conforme a tu palabra. Tú enseñaste que el hombre sabio y prudente es aquel que edifica su casa sobre la roca. El insensato la edifica sobre la arena. Tanto el sabio como el insensato hicieron dos cosas en común, o una cosa en común, y es oír la palabra. Pero el único que edificó sobre la arena, o el único que edificó sobre la roca, fue aquel que tomó la decisión de no solo oír, sino guardar y poner por obra las palabras. Yo quiero pedirte perdón, Señor, en mi nombre, en nombre de mi familia y en nombre de toda esta familia preciosa de verdades eternas. Si no hemos sabido valorar las perlas de tu palabra que a diario tú nos envías, te has tomado el trabajo este año de restaurar el altar de Dios en nuestras vidas. Y hemos visto cómo has venido levantando el templo, has venido cambiando cosas en nuestro corazón, porque quieres manifestarte de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Pero nada pasa si no obedecemos tu palabra, si no nos sometemos a ella, si no tenemos amor por ella. Yo no sé dónde ha estado tu Biblia todos estos años. No sé cuál es tu tiempo de comunión con Él, pero algo tiene que romperse en este día. Y a partir de este día, esta gran familia de verdades eternas se apasiona por la palabra de Dios. Es una unción del Espíritu Santo que hoy estamos recibiendo para buscar su presencia, para buscar su palabra y para vivir conforme a ella. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que tú has preparado para nosotros, amado, y eso es lo que anhelamos con todo el corazón. No queremos ser oidores de tu palabra solamente, sino hacedores de ella, amado. Gracias por hablarnos todos los días. Ayúdanos a ser humilde, a entender que tú eres nuestro Señor y que nosotros debemos someternos a tu palabra. En ella encontramos el camino hacia la salvación, la vida eterna, y a través de ella solamente podemos conocerte. La evidencia de que te amamos a ti, no es que decimos con nuestros labios que te amamos. Evidenciamos que te amamos solamente cuando guardamos tu palabra y la ponemos por obra. Y aquí hay una iglesia que te ama. Entonces, a partir de este día vamos a vivir conforme a la palabra. Coloca pasión por la palabra y que todos podamos temblar ante ella. Gracias, amado. Gracias, amado, por lo que has hecho hoy.
Te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor. Amén, amén y amén. Aquel centurión impresionó el corazón de Jesús. Yo no he hallado tanta fe en Israel como la que hallé en este hombre, porque este hombre dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa. Di la palabra. Hay que hacer cambios. Si tu Biblia la tenías en el atril, cógela y úsala. Y vive de acuerdo a lo que tu Padre Creador dejó establecido en su palabra y verás que esto va a producir cambios en tu vida. De lo contrario, nos volvemos religiosos escuchando palabra, llenándonos de conocimiento, sin que pase nada. A todos ustedes mil gracias, el Señor me los bendiga. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio. Aquí aparece en pantalla. A todos mil gracias. Dele me gusta a nuestra página de Facebook. Por favor, cuéntele al mundo que existe este programa donde cada mañana nos reunimos como la gran familia que somos a escudriñar las Sagradas Escrituras. Les deseo a todos el mejor y más bendecido de todos los días. No olviden, si conforme a la voluntad de Dios quieres vivir, en las Sagradas Escrituras te debes instruir. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de